Gracias, Juan Carlos Mendoza, por esa importante entrevista. Éxitos y suerte. Nos vemos y nos encontramos el próximo viernes aquí, en este mismo canal y a esta misma hora. Pausa, regresamos con más aquí en TVM, la señal nacional e internacional de la televisión salvadoreña. Estamos construyendo una nueva ciudad en la capital de Oriente. Comienza tu nueva historia en Nueva San Miguel. Aquí encontrarás la comodidad y seguridad que mereces. Nuestros 6 modelos de vivienda combinan diseños innovadores con espacios recreativos únicos. Agenda tu cita al 7481-9155 o visítanos en nuestra sala de ventas a 1 minuto de Walmart. El sueño de tu nuevo hogar está en Nueva San Miguel, la capital de Oriente. Esta es una pelota falsificada que se pinta a mano aquí en El Salvador. No es la original Mi Casa. Sin embargo, quienes la venden han demandado al importador original que tiene la licencia de países donde se elaboran los balones Mi Casa. Esta pelota, repito, es pintada a mano y es vendida como precio original. Esta es la original Mi Casa, distribuida por Jaguar Sporting, que pide justicia. Solamente justicia es todo lo que se necesita. No puede ser que falsificadores demanden a los originales y hasta decomisen la mercadería. Gracias amigos, estamos de nuevo después de los mensajes de nuestros patrocinadores. Un tema, El Salvador, 4º o 5º lugar en el tema de la violencia en los estadios. Después del trueno, Jesús María, decimos los salvadoreños, pero es el momento de legislar. Precisamente cuando pasamos por esa casa, dijimos y sostuvimos, señores, reformemos el Código Penal y el Código Procesal Penal. ¿Para qué reformarlo? Para que los violentos en los estadios, con presencia todos los juegos de un delegado de la Fiscalía, que tuviese la potestad de decir, señores, orden de captura administrativa de inmediato, y así como se ha castigado precisamente a los delincuentes, con penas severas de 25 y hasta 30 años de cárcel, póngase usted a pensar, un violento en el estadio que le pega una pedrada, un garrotazo y lesiona a un aficionado. De inmediato, señor, capturado y a pagar 10 años a prisión. Cuéntenme si no nos corregimos. Es decir, tenemos que civilizarnos a la fuerza. La Copa Mundial de la FIFA es uno de los mayores acontecimientos del planeta, con 5.000 millones de espectadores en todo el mundo. Pero cuando la atención se va, ¿qué ocurre con los estadios? Hoy analizaremos el preocupante destino de los estadios mundiales de Rusia, Brasil y Sudáfrica. Y examinaremos cómo piensa afrontar Qatar esta situación y por qué ya ha empezado a desmantelar uno de sus estadios. En la última década, Qatar ha construido toda una infraestructura para la Copa Mundial, con estadios modernos, instalaciones de entretenimiento de última generación y mejores conexiones de transporte.
Más de 200.000 millones de dólares gastados. Una suma astronómica. Es mucho más de lo gastado por ningún otro anfitrión, sobre todo porque Qatar tuvo que construir la mayor parte desde cero. 4 años antes, Rusia gastó cerca de 16.000 millones frente a los 20.000 de Brasil en 2014. Sigue siendo mucho dinero, sobre todo si se tiene en cuenta que el acontecimiento se celebra en menos de un mes. Además de atraer la atención mundial, los países esperan que las infraestructuras ofrezcan beneficios a largo plazo. Las conexiones de transporte podrían insuflar nueva vida a zonas desfavorecidas, mientras que los estadios podrían amortizarse acogiendo conciertos y eventos. Es una proposición audaz, recintos vibrantes que sobreviven a su propósito original. Pero no siempre es así. La historia de los estadios mundiales no pinta nada bien. Antes de profundizar en los planes de Qatar, veamos lo que se esfuerzan por evitar a toda costa. ¿Qué ocurrió en anteriores mundiales? En el periodo previo a la Copa Mundial de 2018, Rusia construyó 9 estadios nuevos y modernizó 3 ya existentes. Es difícil de precisar el coste, pero fue una buena parte de los 16.000 millones de dólares estadounidenses que Rusia gastó en el torneo. Cuando terminó el Mundial, Rusia alquiló estos estadios a equipos de fútbol nacionales. Era obvio, eran estadios diseñados para albergar partidos y la venta de entradas ayudaría a pagar los gastos de funcionamiento. Pero esta estrategia fracasó, pues los equipos rusos no cuentan con mucho apoyo y no logran vender siquiera la mitad de las entradas. En el Estadio Olímpico de Fisht, en Sochi, el equipo local reúne a 6.000 aficionados, apenas el 15% de la capacidad del estadio. La escasa afluencia no alcanza para cubrir los gastos de funcionamiento. Los estadios pierden dinero que acaban pagando los contribuyentes. Se les ha calificado de elefantes blancos, caros, inútiles y onerosos. Un año después del Mundial, cuando el estadio de Kaliningrado empezó a hundirse en un pantano, costó casi $1 millón salvarlo. Desde un punto de vista financiero, habría sido más sensato dejarlo hundirse. Solo uno de los nuevos estadios rusos está teniendo un éxito posterior. El Kazan Arena se ha convertido en un recinto polivalente que acoge partidos de fútbol, conciertos, exposiciones de automóviles y eventos de moda. Y está repleto de restaurantes, bares y habitaciones de hotel. Quizá esa sea la clave del éxito a largo plazo: transformar el estadio en algo totalmente nuevo. ¿Pero ocurrió lo mismo en otros países? 4 años antes de Rusia, el anfitrión fue Brasil, cuyos estadios podrían contar una historia similar. La mayoría de equipos nacionales, con miles de asientos vacíos. Brasil siente pasión por el fútbol, pero sus estadios son demasiado grandes para llenarse. El ejemplo más llamativo es el Arena de Amazonia, en la remota ciudad de Manaos. El estadio tiene capacidad para 40.000 espectadores, pero el equipo local no supera los 1.000. Las pérdidas son alarmantes, más de $200.000 al mes. Es un esfuerzo desesperado por cubrir gastos. Otro estadio de la Copa Mundial es el Estadio Nacional. Se ha utilizado recientemente como parada de autobús. Mientras tanto, el Arena das Dunas intenta ganar dinero organizando bodas y fiestas infantiles. Peor aún si tenemos en cuenta que algunos de estos estadios solo acogieron 4 partidos de la Copa Mundial. ¿Mereció la pena todo esto por solo 6 horas de fútbol? Los contribuyentes brasileños creen que no. Una cuarta parte del país vive en la pobreza y en lugar de invertir dinero en estadios deficitarios, preferirían que sus impuestos se gastaran en otra cosa. José Cruz, un reportero brasileño, lo resumió en 2015. No veo ningún legado del Mundial para Brasil, excepto las deudas que hemos heredado. 4 años antes, el Mundial se celebró en Sudáfrica. A estos estadios les va algo mejor que a los de Rusia y Brasil. El estadio Moses Madiba en la ciudad de Durban funciona ahora como recinto multiusos, similar al Kazan Arena de Rusia. Además de albergar eventos y conciertos de música, los visitantes pueden subir en Skycar hasta lo alto del arco central e incluso hacer puenting. Pero no todos los estadios sudafricanos tienen éxito. El estadio de Ciudad del Cabo, con 65.000 localidades, nunca ha dado beneficios. Se ha pedido en varias ocasiones su demolición y quizás solo sea cuestión de tiempo. Qatar quiere evitar los errores de anteriores mundiales, y más desde que su candidatura se viera envuelta en numerosas polémicas con casi 30 funcionarios de la FIFA obligados a dimitir por corrupción y soborno.
Las cosas empeoraron en 2013 cuando Amnistía Internacional denunció la grave explotación de los trabajadores inmigrantes empleados. A algunos se les pagaba mal o no se les pagaba en absoluto y se les obligaba a trabajar en condiciones físicas peligrosas. En 2021, el periódico The Guardian investigó y calculó que más de 6.000 trabajadores habían muerto en Qatar desde su candidatura al Mundial. En general, ha dañado la reputación del país. Lo único por lo que no se les ha criticado es por sus planes para gestionar los estadios de la Copa Mundial cuando ésta llegue a su fin. Entonces, ¿qué planes tiene Qatar para sus estadios mundiales? La existencia de 8 colosales estadios sería irracional para un país tan pequeño como Qatar. Para ponerlo en perspectiva, en la nación viven 400.000 ciudadanos cataríes. Los estadios, por su parte, tienen capacidad para 420.000 espectadores. En Rusia viven 140 millones de personas, mientras que en Brasil viven 220. Si estos países no pueden llenar sus estadios de la Copa Mundial, Qatar no tendrá ninguna oportunidad. Pero Qatar no intentará llenarlos. En lugar de eso, quiere transformarlos. Los 2 estadios más grandes, Lusail y Al Bayt, se transfigurarán en recintos modernos y polivalentes. En el estadio de Lusail, la mayoría de los asientos se retirarán para dar paso a tiendas, cafeterías, una escuela, una clínica e incluso apartamentos. Al Bayt sufrirá un proceso similar. Se convertirá en un hotel de 5 estrellas, un centro comercial y un hospital. En ambos estadios se mantendrá el terreno de juego justo en el centro de las demás instalaciones, pero se utilizará para albergar actos comunitarios y no partidos profesionales. Otros 3 estadios, Ahmad bin Ali, Al Janoub y Al Tumama, seguirán utilizándose para partidos de fútbol, pero después de reducir drásticamente sus dimensiones. En los 3 casos el aforo se reducirá de 45.000 a 20.000 localidades, al eliminar los asientos provisionales. Esta estrategia también se usó en Rusia, con gradas provisionales colocadas al final del estadio central de Ekaterimburgo. Qatar prometió donar los asientos provisionales a otros países que deseen mejorar sus infraestructuras deportivas. A pesar de reducir el tamaño, es probable que los estadios sigan sin alcanzar su capacidad, ya que la Liga de Fútbol Qatarí a veces solo atrae a un par de centenares de personas. Pero está el Estadio 974, la solución más innovadora de todas. Se trata de un estadio totalmente provisional, el primero de este tipo en la historia de la Copa Mundial. Construido con 974 contenedores de transporte reciclados, puede desmontarse por completo y reconstruirse en otro lugar. Se trata de un planteamiento innovador que podrían adoptar futuros mundiales. En lugar de construir nuevos estadios en cada país anfitrión, se podría trasladar un conjunto de estadios temporales de un lugar a otro. Qatar planea utilizar su infraestructura de la Copa Mundial para albergar eventos futuros. Eso hizo Brasil en 2016, organizando los Juegos Olímpicos de verano y reutilizando 5 de sus antiguos estadios. Sin embargo, terminadas las Olimpiadas, la situación volvió a ser la misma. En 2024, Qatar acogerá la Copa Asiática, un torneo internacional de fútbol para equipos de Asia y Oceanía. También acogerá los Juegos Asiáticos de 2030, un torneo internacional de atletismo con más participantes que los Juegos Olímpicos. En ambos casos, tienen previsto reutilizar en la medida de lo posible sus infraestructuras del Mundial, asegurándose de que los proyectos no se echen a perder. También han puesto sus miras en albergar los Juegos Olímpicos, quizá ya en 2036. Solo el tiempo dirá si alguno de estos planes funciona realmente. Uno de ellos ya está en marcha. Tras acabar el partido entre Brasil y Corea del Sur, el 5 de diciembre se puso en marcha la deconstrucción de Estadio 974. Según los rumores, las piezas del estadio se enviarán a Uruguay, que aspira a albergar la Copa Mundial de 2030. Este lugar es llamado el estadio más peligroso del mundo. Los futbolistas no quieren venir a jugar aquí, les cuesta respirar, muchos se marean y algunos incluso se desmayan durante los partidos. Al mismo tiempo, los propietarios de los estadios siempre parecen estar bien, a veces logran vencer a equipos más experimentados. En 2007, la FIFA prohibió por completo los partidos en este estadio, pero debido a las numerosas protestas tuvieron que cancelar su decisión. Conoce el estadio Hernando Siles, también conocido como el estadio más peligroso del mundo. Empecemos. Bolivia no puede llamarse un país futbolístico destacado. Su equipo nacional no participó mucho en las Copas del Mundo, solo 3 veces, y la última tuvo lugar en la Copa del Mundo de 1994 en los Estados Unidos.
En ninguna hubo resultados significativos, ya que los verdes siempre fueron eliminados en la fase de grupos. Básicamente lo mismo ocurre con la Copa América, aunque también hubo carreras increíbles para anotar. Lo creas o no, en 1963 los bolivianos levantaron el trofeo sobre sus cabezas, y en 1997 se alejaron un paso de repetir su sueño, sufriendo una derrota en la final contra Brasil 3-1. Estos logros parecen una especie de milagro si miramos toda la historia de las actuaciones de este modesto país futbolístico. Pero hay una explicación real detrás de los éxitos mencionados. La principal razón es la sede de ambos torneos, en los que la escuadra boliviana brilló tanto. Bolivia casi siempre ha sido fabulosamente victoriosa en casa. El terreno de casa le sirve más que cualquier otra cosa. El Estadio Hernando Siles de La Paz es el estadio de fútbol más grande de Bolivia, con capacidad para 40.000 personas. La construcción comenzó en 1927 y se completó 3 años después. El lugar lleva el nombre del presidente número 31 del país, Hernando Siles Reyes, fundador del Partido Nacionalista, quien estuvo en el poder de 1926 a 1930 y se hizo famoso como un líder sumamente carismático. Hernando Siles fue construido para eventos deportivos de gran envergadura y utilizado como estadio de la Selección Nacional de Fútbol desde su inauguración. Posteriormente, en 1940 se inauguró otro estadio apto para los mismos medios en Cochabamba, Félix Capriles, pero el recinto quedó como el segundo en importancia. La razón está en su capacidad. Casi 10.000 personas menos pueden estar presentes en las gradas al mismo tiempo. Hoy en día, el Hernando Siles es el estadio local no solo de la selección del país, sino también de los 2 clubes más populares de Bolivia, Bolívar y The Strongers, que juegan en la primera división. A veces el estadio alberga partidos de equipos de ligas inferiores. El detalle más importante en la descripción de Hernando Siles es que está ubicado en la región de Miraflores a una altura de 3.601 metros sobre el nivel del mar, lo que lo convierte en uno de los estadios más altos del mundo albergando partidos de clubes profesionales. Solo por esta razón, en la prensa, la arena es a menudo llamada la más intimidante o la más peligrosa del mundo. El primer milagro boliviano que lleva el nombre de Hernando Siles ocurrió en 1963, año en que Bolivia fue sede de la Copa América por primera vez en su historia. Los partidos se jugaron tanto en Hernando Siles como en Félix Capriles. El torneo se llevó a cabo en una sola ronda, sin playoff. La selección boliviana estaba aplastando a todos en su camino. Primero fue Perú 3-2, luego Paraguay 2-0, y luego llegaron los titanes Argentina 3-2 y Brasil 5-4. La mayoría de estos juegos tuvieron lugar en Hernando Siles. 34 años después, Bolivia volvió a ser sede del evento más prestigioso de Sudamérica. Ahora todo nos resulta más familiar con la introducción en la fase de grupos y los playoffs. Los verdes dominaron el cuarteto a pesar de que enfrentaron a Argentina, Paraguay y Chile. La magia de Hernando Siles hizo maravillas en los playoffs. Los colombianos quedaron eliminados en cuartos de final 2-1. Los mexicanos fueron derrotados en semis 3-1. Pero Brasil resultó ser más fuerte en la etapa final. 3-1, como la Seleção superó la maldición de la arena, sigue siendo un misterio. Creemos que no se sorprenderán si te contamos que entre 1963 y 1997 los bolivianos no lograron acercarse a tales resultados. Ahora eres más consciente de la magia de este estadio. Después de su carrera en 1997, la suerte de Bolivia sobre Hernando Siles no terminó. En 2001, los modestos bolivianos se vengaron de los brasileños en las eliminatorias para la Copa del Mundo de 2002, la confiada victoria por 3-1. Además, en 2009 Bolivia anotó 6 goles contra Argentina, un resultado absolutamente impactante. 6-1, solo piénsenlo. Curiosamente, las eliminatorias para las Copas Mundiales de 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022, Bolivia obtuvo 18 victorias en casa en 45 partidos. Los recientes triunfos notables en casa incluyen una victoria de 2-0 sobre Argentina en 2017 y 3-0 contra Uruguay en noviembre de 2021. Los oponentes de Bolivia a menudo se quejan de las condiciones durante los juegos en Hernando Siles. Según muchos jugadores, su salud se deterioró notablemente con cada minuto que pasaban en el campo. Han perdido su capacidad para trabajar correctamente. Tenían fluctuaciones anormales del ritmo cardíaco, experimentaban dolor de cabeza frecuente, algunos sentían náuseas. El aire enrarecido es el culpable, el oxígeno y las máscaras se convierten en la única salvación para muchos jugadores.
El exjugador de la selección de Venezuela, Alejandro Moreno, comentó al respecto: lo primero que ves en el vestuario de Bolivia son tanques de oxígeno. Es difícil no solo físicamente, sino también mentalmente. Haces un par de arranques, tus pulmones simplemente arden y piensas: oh, pero pensé que estaba listo para esto. Que Moreno mencione las bombonas de oxígeno que se colocan en los vestuarios no es ficción de su relato. Es la única forma de salvar los pulmones de los futbolistas. Lionel Messi está entre los que tienen que experimentar regularmente las condiciones anómalas del estadio Hernando Siles. Esto es lo que dijo Leo después de la clasificación para la Copa del Mundo de 2014 en La Paz. Es terrible jugar aquí en la altura. Cada vez que haces un esfuerzo o juegas a un ritmo alto necesitas tiempo para recuperarte. Algunos jugadores tenían dolor de cabeza y otros se sentían un poco mareados. Por cierto, después de ese encuentro, la prensa escribió que el argentino casi pierde el conocimiento en el campo. Neymar Jr. tampoco se quedó con los mejores recuerdos de los partidos en Bolivia. Inhumano jugar en estas condiciones, campo, altura, pelota, todo mal, escribió Neymar en su página de Instagram, adjuntando una foto en la que los representantes del Canario se recuperan con máscaras de oxígeno. Aquí está la explicación del fenómeno de la arena Hernando Siles. Un ser vivo que no está preparado para tal altura pierde alrededor del 30% de sus capacidades físicas, afirman los médicos, además de que puede causar graves daños a la salud en caso de que ya se tenga problemas cardíacos. Adaptarse, aunque los deportistas no suelen tener la oportunidad de llegar tan pronto. Por ello, la escuadra verde, acostumbrada al terreno, tiene una innegable ventaja sobre sus rivales. La cuestión de la seguridad durante partidos en tales condiciones se discutió activamente en 2007. En el 57º Congreso de la FIFA, se decidió por primera vez prohibir los torneos en estadios que se encuentren a una altitud de más de 2.500 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, la prohibición generó oleadas de críticas por parte de representantes de las camarillas del fútbol no solo en Bolivia, sino también en Colombia, Ecuador, Perú, Chile y México. El argentino Diego Maradona, amigo del ahora expresidente de Bolivia, Evo Morales, calificó de ridículas las medidas. Si solo los equipos tienen problemas para hacer frente a la altitud, solo necesitan volar antes a Bolivia. Si seguimos su lógica, no se puede jugar en Rusia por el clima frío, señaló entonces Maradona. El que gana en la altura gana con dignidad. El que le teme a las alturas no tiene dignidad. Y estas fueron las palabras del expresidente Evo Morales. No sorprende por qué se levantó la prohibición con tanta presión del público. La FIFA se justificó por el hecho de que el estadio tiene el estatus de nacional. Además, la marca de altitud original de 2.500 metros se elevó a 3.000 metros. La historia del estadio más peligroso del mundo sigue. La selección boliviana sigue probando las capacidades de sus rivales en él, mientras nosotros seguimos dedicándonos al juego número 1. Así concluimos, amigos, este viernes de información, viernes especial de entrevista y de reportajes. Tengan feliz noche, feliz fin de semana. El próximo lunes nos encontramos aquí, de 7 a 8, en Bajo Fuego. Pásenla bien.